Hola compañeros, somos estudiantes de la Facultad de Enfermería Mochis y les venimos a presentar los temas de quemaduras y gangrena gaseosa. Nuestro equipo está conformado por Estrella, Zaira, Ramón, Saori, Britannia, Raquel, Katsiri y yo, su compañera Yumileida. ¿Qué es una quemadura? Una quemadura se define como una lesión en la piel u otros tejidos causada por diferentes traumatismos. Existen distintas causas como las quemaduras térmicas, que ocurren en el 80% de los casos. Estas se dan por contacto con la piel con sustancias líquidas calientes, con sólidos, por llamas o por fuego. También están las quemaduras químicas, en donde la piel entra en contacto con ácidos o sustancias alcalinas que provocan necrosis en la piel. Después tenemos las quemaduras eléctricas, en donde una corriente eléctrica atraviesa el cuerpo dañando tejidos más profundos, como nervios, como vasos sanguíneos u otros órganos, dejando la piel sin tantas lesiones. Las quemaduras por frío o congelación se da por los cristales de hielo que entran en contacto con la piel, provocando isquemia o reperfusión. Y por último tenemos las quemaduras por radiación, en donde la piel está expuesta a los rayos solares o a ondas electromagnéticas. Bueno, yo voy a hablarles de la clasificación de las quemaduras. Aquí entra también el cuadro clínico de cada una de ellas. Las quemaduras se clasifican según por la extensión de la superficie corporal quemada. Se expresa en porcentajes por la extensión, profundidad y gravedad. Estas quemaduras se clasifican entre de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Las de primer grado son las que afectan la epidermis, la capa superior de la piel. Aquí hay presencia de eritema, también hay descamación y hay dolor con poca duración. Aquí un ejemplo de ellas serían las quemaduras solares. La de segundo grado son las que se subclasifican en las que afectan la dermis superficial. Estas son muy dolorosas, son rojizas y aquí hay presencia de flíctenas, que son las ampollas. También hay exudado y pueden dejar una cicatriz, pero no se requiere intervención quirúrgica. En cambio, con las que afectan la dermis profunda, estas son menos dolorosas debido a que hay una destrucción incompleta de los nociceptores, que son terminaciones nerviosas que actúan como receptores del dolor. Estas sí requieren de intervención quirúrgica, tienen una presencia lisa, brillante y hay exudado ya. Y por último tenemos las de tercer grado. Estas son las más graves y en estas ya hay un aspecto carbonizado, y estas no son dolorosas debido a que todas las terminaciones nerviosas quedan gravemente dañadas. Diagnóstico clínico de quemaduras. El diagnóstico se basa en el tamaño, la profundidad y estado general del paciente. Para calcular la superficie de la quemada se excluye el eritema. Los métodos de estimación son superficie palmar. La palma de la mano con dedos equivale a un 0.8% de la superficie corporal. Una quemadura más pequeña, con el 85% muy extensa, pero poco precisa en quemaduras medianas. Regla 9 de Weyers, rápida y práctica en adultos, menos precisa en niños. Tabla de Lomb y Browder, la más exacta con un 90%, se ajusta a la edad y permite evaluaciones detalladas. La profundidad de una quemadura depende de la temperatura de la fuente de calor y del tiempo del contacto. La clasificación de la quemadura se divide en primero y segundo y tercer grado. Sin embargo, la gravedad es difícil de determinar inmediatamente después de una quemadura. Una quemadura puede profundizarse con el tiempo después del accidente de la quemadura. En el tratamiento tenemos la atención del paciente quemado, que se divide en primaria, que es ABC, es vía aérea, ventilación y circulación. En la secundaria tenemos la reevaluación y el tratamiento definitivo como el injerto. La prioridad es asegurar la vía aérea ante signos como quemaduras faciales, ronquera o exposición en espacios cerrados. Si se sospecha de lesión inhalatoria, se debe intubar de emergencia y confirmar luego con broncoscopía. La gangrena gaseosa es una infección de tejidos musculares por clorostoides de rápida propagación que conducen a la muerte si no se tratan con rapidez. Las bacterias clorostoides prosperan cuando no hay presencia de oxígeno, es decir, son anaerobias. Por lo tanto, se reproducen bien
en tejidos blandos que han sido gravemente dañados y en heridas muy profundas. A estos tejidos les llega poco flujo sanguíneo y por lo tanto tienen niveles bajos de oxígeno. La mayoría de las infecciones de tejidos blandos son por clorostoides, incluyendo las gangrenas gaseosas. Estas causadas por Clostridium perfringens. Las infecciones del tejido blando debidas a clorostoides suelen aparecer horas o días después de una lesión, pero a veces la infección tarda varios días en aparecer. La gangrena gaseosa provoca un dolor intenso en el área infectada. Inicialmente la zona está hinchada y pálida, pero con el tiempo se torna roja. A continuación de color bronce y finalmente de color negro verdoso. La zona es firme y sensible a la palpación, a menudo de formas grandes, ampollas. Las burbujas de gas son visibles dentro de la ampolla o se sienten debajo de la piel. Generalmente después de que la infección progrese, los líquidos que fluyen de la herida desprenden un olor putrido. Los pacientes enseguida empiezan en un estado febril, sudan profusamente y sienten una gran ansiedad. Pueden vomitar, la frecuencia cardíaca y la respiración suele acelerarse en algunas personas. La piel se vuelve amarilla, indicando ictericia. Estos efectos son causados por toxinas producidas por la bacteria de modo característico. Los pacientes permanecen inconscientes hasta el final de la enfermedad, cuando la presión arterial baja peligrosamente, choque o shock, y se entra en coma. La evolución posterior es rápida, con insuficiencia renal y muerte. Sin tratamiento, la muerte se produce en el 100% de las personas infectadas. Muchas personas mueren incluso con tratamiento. La gangrena gaseosa se sospecha basándose en los síntomas y en los resultados de la exploración física. Las radiografías permiten detectar burbujas de gas en el tejido muscular y la tomografía computarizada o la resonancia magnética nuclear sirve para detectar áreas de tejido muscular muerto. Estos resultados apoyan el diagnóstico, sin embargo, las burbujas de gas también pueden ocurrir en otras infecciones anaeróbicas. Los líquidos procedentes de la herida se examinan en el microscopio para buscar la presencia de clostridios y se envían al laboratorio, donde pueden realizarse en caso de que las bacterias estén presentes. Un cultivo y un análisis bacteriano nos permiten confirmar la presencia de clostridios, sin embargo, no todas las personas con clostridios presentan gangrena gaseosa. La confirmación del diagnóstico suele requerir una cirugía exploratoria o la extirpación de una muestra de tejido para examinarla al microscopio, biopsia, y se verifica así los cambios musculares característicos. Como tratamientos tenemos antibióticos y cirugía para extirpar todo el tejido muerto e infectado. Si se sospecha de gangrena gaseosa, el tratamiento debe comenzar de inmediato. Se administran altas dosis de antibióticos, por lo general penicilina o clindamicina. Todos los tejidos muertos e infectados se extirpan quirúrgicamente. En casos graves, la amputación rara vez es necesaria. El tratamiento es una cámara de oxígeno de alta presión, lo que es una cámara hiperbárica. También puede ser de utilidad, pero de dichas cámaras no siempre están fácilmente disponibles. Como prevención, tenemos que las lesiones cutáneas deben limpiarse a fondo. Si el área lesionada se agranda, se hincha, se calienta o se enrojece y se vuelve dolorosa, las personas afectadas deben ponerse en contacto con su médico porque pueden necesitar antibióticos. Las personas con diabetes y otros trastornos que debilitan su sistema inmunitario corren un mayor riesgo de desarrollar infecciones relacionadas con lesiones y deben ser evaluadas lo antes posible. Para prevenir infecciones graves y gangrena gaseosa en personas que tienen heridas o que se someten a cirugía, los médicos indican lo siguiente: lavar a fondo las heridas, extraer de las heridas los cuerpos extraños y los tejidos muertos, administrar antibióticos por vía intravenosa antes, durante y después de la cirugía abdominal para evitar la infección. No existe una vacuna preventiva contra la infección por clostridios.